Ok, pues empiezo a grabar. Déjenles comparto. Vamos a compartir. Esto. Bien, esto también. Y ahí, déjenme ver si están viendo lo que yo. Sí, un chiquito. Ok. Pues la clase pasada, pues nos quedamos en lo que era un ejemplo en el que estábamos haciendo unos nomogramas a partir del balance de materia para lo que es una pistola de proyección térmica. Pues ya podemos, a partir de estos nomogramas, pues controlar el balance de materia. Podemos calcular tanto cuál va a ser la relación de oxígeno, con etanol para mantener una lambda, que es la relación entre el combustible, bueno, entre el oxígeno estequiométrico y el oxígeno introducido al sistema. Bueno, al revés, sí, oxígeno introducido entre oxígeno estequiométrico. Entonces mantenemos una lambda constante y podemos calcular a qué flujo de oxígeno correspondería el flujo de etanol o viceversa, ¿no? ¿Qué flujo de etanol requiere cuánto oxígeno para mantener esa relación estequiométrica? Vimos también cómo calcular el flujo total, con lo cual, pues si queremos mantener un solo flujo y variar únicamente las condiciones estequiométricas de la reacción, pues simplemente calculamos, ¿no? Cuánto etanol tenemos que meter y con ese flujo de etanol, pues calculamos cuánto oxígeno necesitamos, ¿no? Para seguirlo manteniendo. Luego, calculamos la composición de los gases a la salida del quemador. Esto basándonos igual en la relación estequiométrica del oxígeno. Entonces vean que en uno justamente tenemos que se llega a, ¿cómo diríamos? Se consume totalmente el etanol y no queda oxígeno remanente. O sea, la estequiometría es perfecta en ese aspecto y únicamente tenemos vapor de agua y dióxido de carbono. Son nuestros únicos materiales que obtenemos, ¿no? A la salida del quemador. Por lambdas menores de 1 vamos a tener una cierta cantidad de etanol remanente. Lambdas mayores de 1 vamos a tener una cierta cantidad de oxígeno remanente. Y bueno, hasta ahí habíamos llegado. Ahora, eso está muy bien y para los balances macroscópicos de materia, pues nos ayuda mucho, ¿no? Porque saber trazar este tipo de nomogramas, pues es muy, muy importante. Sin embargo, pues estamos en la unidad no, 2, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es realizar un balance energético. Entonces, ya que tenemos los nomogramas para el control de, para el control de de proceso mediante balances macroscópicos de materia, en la segunda O, eh, vamos a realizar cálculos o bueno, nomogramas similares basándonos en el balance macroscópico de energía térmica. Ahí está. Entonces tenemos el balance macroscópico de energía térmica. Ujú, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la temperatura de flama. Específicamente, nos interesa conocer la temperatura de flama adiabática en la cámara de precombustión. Ujú.
Entonces aquí está nuestra pistola, nos interesa esta. La cámara de combustión. Es en la de combustión, no en la de precombustión. Esa es la de combustión. La de precombustión es esta sección chiquitita donde simplemente se empieza a mezclar el combustible con el comburente, y en la de combustión es donde ya se lleva a cabo la reacción. Pero nos interesa en la cámara de combustión. La cámara de combustión. Sí, la de precombustión. En la cámara de combustión. Y bueno, yo ya busqué los datos necesarios para que hagamos ese cálculo. Vamos a ver. Primeramente, vamos a comenzar planteando el balance macroscópico de materia, de energía térmica, perdón, el balance macroscópico de energía térmica. Térmica. Pues ahí está. El balance macroscópico de energía térmica. Entonces, a ver, vamos a robarnos tantito este esquema y este de aquí. En figura 5 tenemos 6, 7, 8, 9 y la figura 10, ¿ok? Mm, Tal como se muestra en la figura 10. Esta no es la figura 10 es la que vamos a hacer. Entonces, vamos a plantear el balance macroscópico de energía basándonos en la ley de Hess, ¿ok? Para lo cual, vamos a meter aquí un lienzo de... Pues nosotros queremos pasar de un estado inicial, ajá, un estado inicial hasta un estado final. Eso es lo que nos interesa en este caso, geométricamente hablando, o sea, bueno, termodinámicamente hablando, queremos que nuestro sistema cambie de estado. Y queremos llegar de uno a otro, ajá, este a este, del inicial al final, sabiendo que la suma de las entalpías o la suma de todos los aportes de calor es igual a cero. Pues queremos respetar este y pasar del estado inicial al estado final. Queremos llegar de aquí a acá, sabiendo que la suma de las entalpías es igual a cero. ¿Cuál es el estado inicial de nuestro proceso? En este caso, ¿cuál sería? ¿De qué partimos y a qué queremos llegar? Con una adición de etanol. Empezamos con etanol. ¿Ok? Tenemos etanol, que va a estar a 25 grados centígrados. Y está líquido. Y es líquido inicialmente. ¿Qué más tenemos aquí? Inicialmente. Oxígeno, ¿no? También. Oxígeno. Pues la otra especie va a ser oxígeno, que ese es gaseoso. Y también está a 25 grados centígrados. Oxígeno. Ahí está. Este es nuestro estado inicial.
¿Qué, ¿tenemos algo más al inicio? Creo que no. No, de momento nada más tenemos eso. Etanol y oxígeno. ¿A qué queremos llegar? Obtener agua y CO2 en estado gaseoso. Agua y CO2. Sí, vamos a tener agua y CO2. Ujú. Entonces vamos a tener estos dos, pero además, dependiendo de la estequiometría, puede ser que tengamos oxígeno remanente o etanol remanente. Entonces sí, sí van esos dos, pero también estos, ¿no? Entonces, vamos a poner- Entonces, esto está a la temperatura de flama. Vamos a poner todo va a estar a la temperatura de flama. Ahí está. ¿Ok? Partimos de esto gaseoso a 25 y llegamos a la temperatura de flama. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? ¿Cómo sería nuestro cálculo? Lo vamos a quitar. ¿Cómo hacemos para partir de esto y llegar a esto? Calculándolo con entalpías. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo primero que podríamos hacer es calcular la reacción química, ¿no? Aquí adentro del proceso tenemos una reacción química. Ahora, como estos los tenemos a 25 grados centígrados, este te lo dan en condiciones estándar, condiciones estándar, pero realmente pues no lo enfrías, no entra a 25. Em, entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Pero más bien que cómo lo calcularíamos, pues lo primero es partir de la reacción, ¿no? Podríamos ponerlo a cero. Vamos a ponerlo a cero para que consideremos esa parte, aunque en realidad pues no lo precalentamos ni nada. Pues vamos a suponer que está a cero. Eh, Gaseoso. Pues lo que hay que considerar primero es la reacción química. Y para la reacción química, pues tengo que tener los dos a 25. Entonces primero vamos a calentar el oxígeno. ¿Ok? Pues lo primero que tendríamos que hacer para calcular la reacción es calentar el oxígeno. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Pues mi primer aporte calórico va a ser pasar el oxígeno de 0 a 25. Entonces este de aquí sería H1. Ujú.
sería H1. Y es un calor sensible. No hay cambio de fase ni calor sensible. ¿Ok? Luego, de aquí les decía que pues, lo ideal es calcular la reacción química. Vamos a calcular esa parte. Pues aquí abajo vamos a tener calor de reacción. Nuestro calor de reacción. Vamos a ponerle aquí. Entonces, aquí, dependiendo de la composición, nos va a quedar etanol remanente. Etanol remanente, nos va a quedar oxígeno remanente. Entonces, eso puede pasar. Pero normalmente, pues vamos a tener solo dióxido de carbono, o sea, seguro dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? Eso ya depende todo de la estequiometría. Entonces, este de aquí sería un calor de reacción, el H2. El segundo calor sería un calor de reacción. Ahí está. Luego, bueno, más bien ya teniendo ese calor de reacción, pues ya ya podemos pasar directamente a calcular. En este caso no hay pérdidas de calor, no vamos a considerar pérdidas de calor. Entonces podemos pasar directamente con el calor sensible a calcular H3. Ujú. Ahí por ahí hay un cambio de fase. Entonces también eso lo tenemos que considerar. Porque el etanol lo tenemos líquido a temperatura ambiente, el remanente va a estar líquido y tiene que evaporar. Entonces por ahí es calor sensible y el calor latente. Calor sensible y calor latente del etanol. Y el etanol lo tenemos que evaporar, ¿no? Y eso lo tenemos que considerar aquí. Entonces ahí va a estar. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? No, ninguna. Bueno. Entonces, si ven, es un balance relativamente sencillo. No vamos a tomar en cuenta tantas cosas. Es relativamente sencillo. Los calores, entonces, se calculan de la siguiente manera. Entonces, H1. Empezamos con el H1. Entonces, H1 va a ser un calor sensible del oxígeno. Como es el oxígeno antes de la reacción, pues vamos a tomar el flujo total, el flujo de entrada. Entonces va a ser el flujo de oxígeno que entra al sistema, el de 2. ¿Ok? Entonces H1 va a ser este flujo molar multiplicado por la integral. Por la integral, no, pero aquí sí tenemos los límites definidos. Desde 290, desde 273.15 hasta 298.15 del CP del oxígeno.
del oxígeno gaseoso diferencial de temperatura. Sí, Y SCP, pues ya lo tenía yo aquí, ¿no? Aquí está. Me bajó la -2. A la -2. Ahí está. Entonces, el que tenemos. No sabemos, bueno, sí sabemos el flujo que entra de oxígeno, pero pues varía, ¿no? Dependiendo de las condiciones estequiométricas que estemos trabajando. Pues lo vamos a dejar así, como el flujo de oxígeno. Y pues le vamos a poner bueno, lo vamos a integrar. Pues en lugar de esto, vamos a poner. mm, Vamos a poner la integral. Y la integral es 7.16 por t más 0.01001 entre 12,05 por t al cuadrado, más, porque es menos por menos y da más, 40,000 multiplicado por 1/t. Ahí está. Y entonces este va a ir de 2,98, no, de 273.15 a 2,98. Y se me olvidó ponerle el signo negativo porque acuérdense que estamos viendo desde el punto de vista del proceso y no del oxígeno. El oxígeno va a ganar calor, pero el proceso pues lo va a perder, ¿no? Y evaluando, sería por T por 298.15 menos 273.15. 298 menos 273. Sería 298.15 al cuadrado menos 273 al cuadrado también. Y todo esto pues, sería entre paréntesis. Hay que hacer primero primero esta resta de cuadrados y luego ya multiplicamos por este valor. Y por 1/t, que en este caso pues sería 1 entre 298 menos 1. Y 273. 1. Y ya evalué. Entonces, todo esto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y entonces esto me va a dar el flujo molar de oxígeno por una constante, que va a estar en calorías sobre mol. ¿Sale? Porque el flujo lo tenemos en mol por minuto, ¿no? Sí, mol por minuto. Verifico, según yo, el flujo lo tenemos en mol por minuto. Mol por minuto, mol por minuto. Y también mol por minuto. Ok, mol por minuto. Yo no sé si hay dudas hasta aquí de esta parte. No, vamos bien. ¿Cuánto les da esta evaluación? ¿Cuánto les da este valor?
173.1462. 173.1462. Permíteme. 173, ¿qué? Punto 1472. Tuvo un error. Mm. Ciento- Ajá, ajá. ¿Cuál es? 173.8622. 186. Y esto está en calorías por mol. ¿Sí? Pues multiplicado por el flujo molar, pues nos quedaría en calorías por minuto. Luego nos vamos con el H2. Ujú. Y en este caso el H2 va a ser un calor de reacción. Pues vamos a traernos la reacción para calcularlo rápidamente. Vamos a ver la reacción. Entonces el calor de reacción sería el calor de formación estándar de productos menos el calor de formación estándar de reactivos. Entonces en este caso sería, a ver, 173.86. Sí, justamente eso da. Sí, sí, David. Entonces, este sería la entalpía de formación estándar. Sería la entalpía delta H. Mm, Vamos a ponerlo con superíndice. Entonces va a ser el delta H de formación estándar. Y aquí sería del CO2 más la entalpía de formación estándar del H2O. Ah, productos menos la entalpía de formación estándar de el etanol líquido. Ujú. Y la entalpía de formación estándar del oxígeno. Ahora, cada una de estas entalpías pues va multiplicada por el coeficiente estequiométrico, por el número de moles. Ajá. Vamos a poner por el coeficiente estequiométrico. Eh, entonces, esto iría multiplicado por el CO2 sería 2. El vapor de agua serían 3 veces. El etanol sería una vez. Y el oxígeno serían 3. ¿Sí? Y como estamos calculando el calor que recibe el proceso y no el calor que absorbe la reacción o que libera la reacción, entonces lo vamos a poner todo negativo. ¿Sí? Ahí está.
Entonces estos datos los tengo ahí arriba. Aquí está. Y el del oxígeno, pues es 0, ¿no? De tal manera lo vamos a poner, multiplicamos por 0. Entonces, déjenme veo el dióxido de carbono, 94.05. Vapor de agua. Y el etanol líquido, que es el que vamos a usar para la reacción. Porque es el que tenemos originalmente a disposición. Pues ya nos queda. Ahora, esto está en calorías por mol. De CO2. Ajá. Esto de aquí está en calorías por mol de H2O. Esto está en calorías por mol pero de etanol. Y esto está en calorías por mol de oxígeno. Ahí está. Como voy multiplicando por el coeficiente estequiométrico, entonces esto al final, las unidades del calor de reacción, son, pues me quedaría calorías y las voy copiando. Entonces me quedaría en calorías sobre 2 moles de oxígeno, que es por cada 2 moles de dióxido de carbono. O me quedaría en calorías. Cambio porque esto no está en Cambria, ¿no? Bueno, puede estar en estas unidades o puede estar en calorías por cada 3 moles de agua. Puede estar en unidades de calorías por cada mol de etanol o calorías por mol de oxígeno. Entonces esto va a depender del término fuente que nosotros estemos usando. Como el combustible normalmente va a ser la base, normalmente se multiplica todo esto por el flujo molar de etanol que reacciona, ¿no? Entonces aquí iría multiplicado por el flujo molar de etanol que reacciona. En este caso, si se acuerdan, tiene que ver con el término fuente de oxígeno. Entonces podríamos dejar por el término fuente de oxígeno, que es en lo que dejamos todo. Pero bueno, el etanol que reacciona es este. Pues podríamos dejarlo todo en función de esto, del etanol que reacciona. Pues vamos a ponerlo. Entonces, en este caso iría multiplicado por el término fuente de etanol. Que participa en la reacción. Multiplicado por y esto sería ya que las unidades, o podríamos poner por 3 veces el flujo molar del oxígeno que participa en la reacción, o alguna otra cosa, ¿no?
Entonces, lo vamos a dejar así, por cada 3 mol de oxígeno. Ujú. Multiplicado por ¿cuánto les da el calor de reacción? Pues quedaría en calorías por mol. Ah, bueno, este está en kilocalorías. Sí, sí, está en kilocalorías. Esto después hay que convertirlo a calorías. Pero está en kilocalorías. No, ya sé por qué este cursivo. Me perdió la cursiva. Estaría raro. Pues, ¿cuánto les da esto lo que está adentro del corchete? Menos 295.55. Entonces esto sería menos 295.55. Así es, Esto estaría en kilocalorías. kilocalorías por mol. ¿Sí? Kilocalorías por mol. Entonces, bueno, el mol se va con el mol y el mol se va con el mol y entonces nos va a quedar sobre mol, ¿no? Entonces esto entre 3, ¿cuánto les da? Menos 98.51. Menos 98.51. Sería menos 98.51 por el oxígeno que reacciona, ¿ok? Para que todo esté en función de esa parte. Menos 98.51 kilocalorías por mol. Ahora, pues yo no lo quiero en kilocalorías por mol, ¿verdad? Lo quiero en calorías para poder sumarlo a lo demás. Y aquí lleva un signo negativo. No se nos olvide. 98. Entonces va a terminar, ahí. Creo que no sé. No, a ver, 15 aquí. Termina, déjenme ver. 98.51, sí. Entonces, al final termina con un signo positivo porque con este de acá. Entonces, va a ser positivo. Y el H2 va a ser pero por 1000. Entonces, para que sean calorías, ¿no? Entonces, sería 98.500 calorías por cada mol, ¿no? De oxígeno que reacciona. En este caso. 98.51 por 1000. 98. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Sí, vamos bien. Vamos bien. Ok. Finalmente, H3 se va a calcular de la siguiente manera, ¿no? Va a ser muy similar a tiene que tener ¿cómo decirlo? Pues el calor sensible de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces aquí lo único difícil es que el etanol pues lleva una parte de líquido y una parte de, de gas, ¿no? Entonces además tiene el calor de transformación de fase. Aquí no vamos a usar el CP de mezcla porque complicaría un poquito el cálculo, ya que la composición cambia con cada uno de las condiciones estequiométricas que estemos estudiando. Entonces lo vamos a hacer pues aparte para cada uno. Pues vamos a hacer el del oxígeno. Ujú. Entonces en este caso sería la suma de todos los calores sensibles, ¿no? Hasta la temperatura de flama. Entonces va a quedar un poquito largo, o sea, sí va a quedar largo, pero ya que veamos cómo se pone en Excel, ya no va a ser tan tedioso, ¿no?
Y va a quedar un poquito largo, sobre todo porque el límite superior no es conocido, es la temperatura de flama, entonces eso afecta un poquito, ¿no? Entonces aquí en lugar de este, pues vamos a poner la temperatura de flama desde 298 hasta la temperatura de flama. El CP del oxígeno gaseoso. Entonces H3 va a ser este. Luego le vamos a sumar el del CO2. Bueno, vamos a empezar con el, bueno, sí, el CO2 sería este. Ujú. Entonces aquí, más que el que entra, nos interesa el que sale, ¿no? Es el que va a absorber la energía. Entonces aquí nos interesa este, el que sale, el CO2 que sale, por el CP del CO2 que sale. Ujú. De 298 temperatura de flama, ajá. Luego aquí, y el del vapor de agua, que sale también. Ajá. Del vapor de agua. Ajá. Y más el del etanol. Bueno, que es negativo también, ¿no? Es negativo también, pero igual. En caso de que nos quede etanol remanente, también tenemos que considerar. Ahí está. Pues todo esto tenemos que calcular. Aquí el del etanol es un poquito más difícil porque en el etanol vamos a tener del líquido desde 98 hasta la temperatura de vaporización, ¿no? De evaporación del etanol, ujú, va a ser el CP del etanol líquido. Luego tenemos que considerar la lambda de vaporización, porque aquí pues iba en ese sentido la transformación, entonces más este, para no confundirnos con la lambda, que es la estequiometría, vamos a poner el delta H de evaporación del etanol, ¿sale? De hecho, lo voy a cambiar acá arriba. En lugar de lambda de evaporación, vamos a ponerle que es el delta H. Oh, ujú. Y aquí va a ser la temperatura de evaporación del etanol. Y aquí va a ser el delta H. Vamos a escribirlo otra vez. Más el delta H de evaporación del etanol. Y finalmente la integral desde la temperatura de evaporación hasta la temperatura de flama. Hasta la temperatura de flama del etanol gaseoso. Ahí está. Entonces sí es un poquito laborioso, pero pues poco a poco lo sacamos, ¿sale? Oxígeno, CO2, vapor de agua, etanol, etanol, etanol. Ok, pues vámonos poco a poco. Vamos poco a poco. Oxígeno. Ah, no, pero no lo copio. Copiamos los CPs.
Sí, está la -2. Era la -2. CO2. CO2, CO2. Tampoco aquí nos conviene calcular CPs de mezcla porque el etanol tiene un cambio de fase, entonces el CP de mezcla no va a ser el mismo siempre. Y además, como cambia la composición química, dependiendo de la estequiometría, pues tampoco. Por dos cosas no nos conviene hacer el CP de mezcla. Vapor de agua. Etanol líquido, 27.9 y etanol gaseoso, 27.9. Entre paréntesis. Entonces, este sería T al cuadrado. Este es al cuadrado, tienen que tener cuidado. Es diferente la ecuación. 27.9 y me faltó el 27.09 y me faltó el calor de evaporación. Y el calor de evaporación que son kilocalorías por mol, pero pues como lo quieren calorías por mil, ¿no? Evaporación, sí, sí, bueno, ese sentido. Y ya está. Entonces esta es mi ecuación. No sé si tengan dudas hasta acá. No, todo bien. ¿Todo bien? Temperatura de evaporación también la puedo despejar de 78. Pues van a ser 351, creo. Ah, a ver, 78 más 273.15 serían 351, ajá. 351.15. Aquí lo vamos a corregir, 351.15. Y aquí desde 351.15. No, 351. Ahí está. Entonces lo vamos a hacer por pedacitos, vamos a ir integrando y lo que sucede es que la temperatura de flama pues tiene que quedar como, no se puede evaluar, entonces va a quedar como una variable. Entonces al final pues va a quedar un poquito más complicado de lo que quisiéramos, pero les digo, en el Excel va a ser muy, muy rápido. ¿Ok?
Ya, bueno, no muy rápido, pero no va a ser tan largo como hacerlo a mano, ¿no? Entonces vamos a ir integrando. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, a ver, primero integral. En lugar de esto, vamos a tener uno evaluado desde el 298.15 hasta la temperatura de flama. Vamos a evaluar este también sería una integral. El de lo bordeado también integral. Este de aquí sí sería una evaluación, pero no desde 298 sino desde 351. Y aquí iría también la evaluación desde 298 hasta 351.15. Entonces el del oxígeno sería el flujo de oxígeno multiplicado por 7.2 por T, 0.01 sobre 2 por T cuadrada por T cuadrada. Y luego este sería positivo y la T a la menos 1. De 298 temperatura de flama. Luego el CO2. Va a tener exactamente la misma estructura. Entonces el primero, sí, sí, ¿verdad? Este también es un segundo. Mm, no problemas. A ver si no nos borró mucho. Vemos que no. No, no borró mucho, pero sí algunas cosas. Bueno, lo repetimos, ni modo. Más grande. Habíamos quedado que pues estas eran evaluaciones, ¿no? Ujú. Desde 298 hasta la temperatura de flama. Entonces esta también de 298 temperatura de flama. Esta también 298 temperatura de flama. Esta de acá es desde 351 hasta temperatura de flama. Y esta de 298 a 351. Ahí está. Entonces vamos a guardar antes que pase algo. Y nos quedamos. Entonces este de aquí, iría por T. Sobre 2 sobre 2. Va al cuadrado. La integral al cuadrado. Y queda positivo.
y este a la menos a 1 sobre t, ¿no? Luego va este. Estos son 10.55 por t más este sobre 2 sobre 2 al cuadrado y este positivo y a la menos. Luego este gas también, que va a ser este por t, más este sobre 2 por t cuadrada. Y este cambia de signo, menos, y esto, la menos. Ujú. Luego 27.9 por t, 98.351, está sencillito. Y luego este les digo, hay que fijarse que cambia la forma de la expresión. Ujú. 18.41 por t, este va a quedar sobre 2, este al cuadrado, y este sobre 3 y al cubo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí. Pues a ver, ahora sí, vamos calculando. Ujú. Entonces, a ver, esto al evaluarlo, nos queda, si le puse todos negativo, ¿no? Sí. Entonces, que nos queda 7.16 por temperatura de flama, más esto por temperatura de flama al cuadrado, menos la temperatura, y luego le restamos lo que nos queda, ¿no? Entonces, lo que nos queda es 7.16 por 298, más por 298 al cuadrado, más 4.000 sobre 298. Nos queda una constante. Entonces hay que calcularla. Entonces son 7.16 por 298 más 0.001 sobre 2 por 298.15 al cuadrado, más 40.000 entre 298.15. 40.000 7.16
luego 0.001, luego 40.000. Ok. Y abajo 10.55, 0.00216, 204.000, 7.17, 0.00256 y menos 8.000. Aquí el de arriba sería menos 13.14. Luego el de abajo también temperatura de flama al cuadrado y temperatura de flama a la -1 y menos 3.925 punto 7068. Este también, TF cuadrada, TF a la -1 y todo menos 224.6870. Ok, que este de aquí, pues nada más les digo, es la evaluación en el límite inferior. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Ok. Entonces este lo evaluamos directamente, son 351 menos 298 por la constante, ¿no? Entonces este de aquí da 11.1183.8. Este de aquí se queda tal cual. Y porque yo más. Menos, menos este. Menos este. ¿Qué es esto? 1183.833. Y este de aquí, pues también lo podemos de F cuadrada, F cuadrada. Vamos a ver 8.41, 0.3010, 0.0000065 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 0.41 por 351.15. Aquí el límite de integración cambia. Más este entre 2. Ajá, por la potencia de temperatura. Potencia al cuadrado. Sería 351.15. Menos 0.12345, 6.5 por 10 a la -6. Entre 3 es negativo por la
temperatura inferior de 51.15 por cubo al cuadrado. Cuadrado al cubo. Entonces aquí me dio menos 21.416.9585. 95.85. 21.416. 16.9585. 10.4 kilocalorías por mol para el cambio de fase y de reacción. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 65 por cada reacción. Ujú. Ok, está bien. Ahí está. Pues ahora pues nada más hay que sumar términos semejantes. eh, lo cual pues está un poquito difícil. ¿Sale? Nada más un poquito. Es un poquito laborioso. Bueno, antes de sumar términos semejantes, podemos simplificar un poquito la última. Podemos sumar este y este. Entonces van S, 11.083.833 y menos 10.400. Menos menos este. Entonces, este en lugar de esto va a ser, ahí ya no tiene que estar este. Igual va. Este en lugar de esto tendría que ser menos 124.133.126. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, dudas hasta aquí. No. ¿No? Muy bien. Pues ya lo último que nos queda, pues les digo sumar términos semejantes. Ya va a quedar una ecuación, que va a tener una sola incógnita, porque realmente esto sí lo conocemos. Ujú. Lo único, pues, es que hay que sumarle el H1 y el H3, pero esos son constantes, entonces no van a. Digo, el H2 y el H1, pero esos son constantes también, entonces no van a afectar mucho. Nada más déjenme verifico este último número. 8000 TF 0.065. Menos temperatura de temperatura cual. Ujú. 10.400.
No. No me equivoqué. Ah, ok, sí. Sí, sí, yo que era mucho. Sí, sí, sí. Tenía mal un valor. Me dan 30, 6, 33, 255. Sí, 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 sí. Nada más hago una última verificación porque tenemos que ver que todo esté bien. Si no, luego sale mal y tenemos que regresarlos. Ahí están los dos 98. Ya, ahora sí. Pues ya nada más vamos a acomodar. Pues vamos a agarrar todo lo que tenga primero el cubo, luego luego el cuadrado, luego el lineal, ajá, y así nos lo vamos a ir llevando, ¿vale? Este, entonces H3 va a ser esto por este al cubo, ¿ok? De hecho lo voy a poner aquí abajito para irlo llenando. Pues aquí vamos a dejar uno limpio y lo vamos pasando de aquí para acá. Entonces H3 va a ser este, que es negativo, ajá, por este negativo. Entonces va a ser positivo. Pues, temperatura de flama por esto. ¿No? Positivo. Negativo por negativo, positivo. Más. Entonces esto lo voy a meter entre un paréntesis. Entonces también va paréntesis, más otro paréntesis, más otro paréntesis, un cuadrado, más otro paréntesis. Entonces, a ver, temperatura de flama al cubo. Entonces este ya lo puse, este ya se va. Luego, temperatura de flama al cuadrado. Temperatura de flama al cuadrado. Y entonces de temperatura de flama al cuadrado tengo este que es positivo y va multiplicado por este negativo, entonces va a quedar negativo, ¿no? El oxígeno. Luego, entonces este ya que se va. Luego tengo este, que también es positivo, pero va por un negativo, entonces también va a quedar negativo. Menos esta temperatura de flama al cuadrado. Pero que va multiplicado por este flujo, el CO2. Entonces este también ya se va, ya lo consideramos. Luego temperatura de flama al cuadrado, aquí también negativa. Temperatura de flama al cuadrado. Y este va multiplicado por el flujo molar de vapor de agua. Ah, pues estoy poniendo el otro. Ujú. Luego va, bueno, y este lo quito aquí de mi lista para que no me estorbe después. Luego va este, también temperatura de flama al cuadrado. Y también va negativo. A negativo, la temperatura de flama no va y va multiplicado por el flujo molar.
Ahí está. Entonces, todos esos son los términos de temperatura de flama al cuadrado. Luego, temperatura de flama. Pues aquí no los podemos sumar porque cada uno va multiplicado por un flujo molar en particular. No vamos a poder sumar, lamentablemente. Pero pues, ni modo, si nos tocó. Temperatura de flama. Entonces, la temperatura de flama va a ser primero, 7.16. Como va multiplicado por un negativo, pues queda negativo. Y el flujo molar. Solo va una vez por temperatura de flama. Luego, 10.55. Negativo, porque va multiplicado por un negativo. Y es el del CO2. Entonces también quitamos esto. Este signo positivo. También temperatura de flama 7.17. O nuevamente es negativo. Y va multiplicado por el flujo de vapor de agua. Entonces de aquí también se va. Luego va el negativo. Ajá, sí, porque es positivo, por menos, da más. 8.41. 8.41 y en este caso es el flujo molar del etanol. 8.41 y Z. Ahí está. Ajá. Luego vamos a poner los términos lineales primero. Entonces este es negativo por menos da más. Y va multiplicado por el flujo de oxígeno. Luego otra vez más. Por el flujo de oxígeno. Digo de CO2. No. Otro positivo que es por el flujo de vapor de agua. Porque es menos por menos. Y el último positivo que es este. Ajá, menos por menos da más. Y este de aquí. Entonces en este caso ya me lo acabé. Este de aquí, le quito este. Este de aquí, le quito este. Y ya nada más me quedan los términos por TF a la -1, ¿no? Que son los últimos. TF a la -1 y entonces es multiplicado por menos el flujo. Menos por el flujo. ¿Ah? Y menos por el flujo. Entonces ya con eso terminamos. Solo déjenme reviso signos y vamos a ver. Porque este CP, a ver, este CP es menos, más, menos. Entonces debería quedarme al momento de integrar. A ver, más, menos. Entonces, a ver, este es negativo, pasa positivo, negativo, pasa positivo, positivo, pasa negativo. Es positivo, queda positivo, 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 negativo, negativo. Luego entonces negativo, negativo, positivo. Ajá.
Entonces este es negativo, negativo y positivo. Sí, y se me hacía que había algo raro ahí. Y ya tenemos nuestra expresión para H3, ¿no? Tiene una al cubo, cuadrado, lineal, independiente y a la menos 1. Todos esos términos. Quedando al final el balance de materia como, entonces va a ser la suma de H1 más H2 más H3. La sumatoria de todos los calores igual con 0. Y en este caso, la sumatoria de todos los calores es H1 más H2 más H3 igual con 0. Y H1 es una constante. Ujú. Bueno, va por el flujo de oxígeno. Entonces H1 es este. Es este. H2 también va multiplicado, pero por el oxígeno que reacciona. Y H3 pues es todo esto. No podemos simplificar lamentablemente porque, o sea, estos dos no los podemos sumar porque pues este es el de entrada de oxígeno, este es el que reacciona de oxígeno y aquí está el oxígeno que sale. Entonces no tenemos términos semejantes, pero pues ya tenemos nuestra ecuación. Y resolviendo esto, pues calculamos la temperatura de flama. ¿Tus dudas hasta aquí? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien? Todo ¿Todo bien, bien? ¿Todo profe. bien? Ok. Entonces, pues es un ejercicio bonito. Queda un poquito impactante la ecuación, pero no es nada que no se pueda resolver, ¿no? Ya que vean en el Excel va a quedar muy, muy fácil. Ahora, el sábado es su examen. ¿Qué tal se sienten? ¿Qué tal se sienten? ¿Qué tal se sienten? ¿Están listos? Pues así listos, listos, no. Bueno, de tal manera, voy a estar ahí. Entonces, si tienen alguna duda, pues me mandan ya sea por el grupo de Messenger o por correo y las vamos resolviendo. El examen ya está subido a la plataforma. Este de aquí, pues les digo, es un ejercicio nada más para, pues terminan de ver cosas que normalmente pues no les enseñan, ¿no? Que es cómo hacer un homograma de control y eso, o sea, esta gráfica de aquí, pues no siempre la van a aprender a trazar, pero pues saber hacerlas es muy importante, porque pues nos da un control de proceso visual, entonces cualquier operador lo puede usar y puede hacer cualquier cambio que requiramos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la idea es que vamos a terminar con la temperatura de flama de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase. Bueno, el lunes terminamos esto. El lunes terminamos esto y revisamos su parcial. Esto ya lo que nos falta, nos resta nada más usar tantito Excel y ya que quede bonito, ¿no? Revisamos su parcial está relativamente sencillo, entonces revisarlo no nos va a tardar tanto tiempo. Y ¿qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Ah, bueno, están las tareas. Entonces, de todas maneras, les mando un mensaje por el Messenger para recordarles. Les mando también un correo, las dos cosas. Y pues ya nos vemos el sábado, muchachos, para hacer el examen. ¿Ok? Vale, profe. Sale. Nos Ujú. vemos. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué iba a hacer? Ah, pararla con
Compartición. Finalizamos.